Buenas noches. Noche de enero. Buenas. eh, Bueno, buenas. Vamos a algunas cosas que quería mostrar todavía sobre la parte de aire comprimido, que ayer tal vez quedamos un poco cortos. La verdad que ya teníamos armado el pequeño circuito de ejemplo que estábamos viendo. Yo quería mostrarle otras consideraciones con otros ejemplos más grandes que tengo por ahí de algunos trabajos que hemos hecho. Es que bueno, ya vimos las consideraciones de aire comprimido a la hora de diseñarlo, pues es un poco diferente a lo que es cuando es bombeo. Ya vimos que en bombeo, pues nos basábamos en una velocidad recomendada para decidir un diámetro, pero en aire comprimido es diferente. Nos vamos a las tablas y vemos qué diámetro nos recomienda el libro, o fue el libro, las tablas. Y nosotros cuando calculamos, eh, voy a guardarlo aquí por mientras. Cuando calculamos aire comprimido, seleccionamos los diámetros mediante una tabla recomendada. Buscamos, como hicimos ayer, el flujo recomendado, o mejor dicho, el flujo, y buscamos en las tablas el diámetro recomendado según la presión de trabajo. Pero ¿cómo decido yo si los diámetros que yo tengo están bien seleccionados? Bueno, si el libro me lo recomienda, pues está bien seleccionado, pero ¿cómo decido yo si de repente puedo reducir los diámetros o debo aumentarlos? Entonces, para eso debemos analizar cuánta caída de presión tengo desde que salgo del compresor, bueno, que salgo a 100 PSI, que aquí en la parte de abajo, bueno, el software, el compresor lo representa como una bomba, pero realmente en la parte de abajo, el penúltimo dato dice 100 PSI, realmente ese es el incremento de presión que tiene el compresor y pues está descargando a 100 PSI. Y si yo me voy a los nodos de las demandas, voy a ampliar un poco. Si me coloco en este nodo, voy a ver la presión en ese punto. Vemos que ese punto tiene, lástima que los números son bien pequeños, no sé si lo logran ver. La presión que dice ahí, que es el del menú que se despliega, el segundo dato dice 96.94. Esa es la presión a la cual está llegando el aire comprimido en ese punto. Bueno, aquí está el dato en azul, aquí lo podemos ver mejor. Está llegando a 96.93 o 96.94 PSI. La siguiente demanda está un poquito más lejano, está llegando a 96.93 aproximadamente. Y el último es el más lejano, 96.92. Si seguimos el criterio que habíamos hablado de que yo puedo tener una pérdida hasta un 10% o 10 PSI desde la salida del compresor hasta el punto más lejano, yo ahorita estoy teniendo realmente, solo estoy teniendo 3 PSI. Con respecto a 10 PSI, tengo poca pérdida. Entonces, yo pudiese decidir que como tengo poca pérdida, yo pudiese decidir que quiero usar diámetros más pequeños. ¿Por qué? Porque no estoy sobrepasando una capacidad o una pérdida suficientemente grande, que pueden ser 10 PSI, por ejemplo. Entonces yo pudiese rediseñar, bueno, lo vamos a dar salvar, y pudiese a estos diámetros ponerlo más pequeño y vemos qué pasa. Bueno, aquí según lo que vimos ayer, pues tengo que ir tubería por tubería. Aquí vamos a seleccionar una tubería de 3 pulgadas. Vamos a ver después qué pasa con la caída de presión. Vamos a cambiar todos los diámetros a 3 pulgadas. Esta es la parte tediosa de este software. Hay otro software que se llama PyFlow también, pero sin W al final y es muy similar y también tiene los mismos pasos tediosos como estamos haciendo ahorita. Bien, ahí ya cambiamos todos los diámetros a 3 pulgadas. Veamos qué pasa con la presión. Debemos de calcular. Y seguimos saliendo a 100 PSI, pero vámonos al punto más lejano.
Pues 96,73. Todavía pues tenemos poca caída de presión. Pudiésemos hacerlo incluso más pequeño. También puede incidir, ahora que me recuerdo, ayer que lo dibujé, creo que lo dibujé a la carrera y no coloqué distancias. Tal vez eso sí nos está afectando un poco. Entonces voy a irme a unidades, así como lo estuvimos viendo. Voy a cambiar la longitud a metros. Vamos a colocarle algunas distancias que sean realmente grandes. Vamos a ponerle aquí unos 100 metros. Vamos a colocarle a este unos, colocarle unos 30 metros. Y el último unos 30 metros también. Vamos a calcular. Bueno, ahora sí aumentó a 94 PSI, que si yo lo considerara, yo consideraría pues una pérdida aceptable, 6 PSI desde que salgo del compresor. Entonces yo podría, si fuese pues mi trabajo, mi proyecto, yo decidiría que estos diámetros están bien. Estaríamos con tuberías principales de 3, cabezal de 3 hasta este punto, y los ramales, estos que diámetro eran, creo que eran 3/4. Sí, creo que eran 3/4. Vamos a rediseñar. No, 2 pulgadas. 2 pulgadas. Entonces, ahí podemos decir que tenemos bien calculado el sistema. Tenemos solamente 6 PSI de pérdida. Estamos en un rango, pues, menor a 10%. Podríamos considerar bien el sistema hasta ese punto. Obviamente, pues, haría falta meterle codos, meterle accesorios, test, y eso, pues, lo hacemos exactamente igual a como lo vimos ayer y antier. Bien, eso en cuanto a decidir qué pasa con los diámetros. Si yo tuviese una pérdida arriba de 10 PSI, hubiese pasado lo contrario. Hubiese tenido diámetros muy pequeños, entonces hubiese intentado aumentar las tuberías principales un poco más. Incluso pudiese ser incluso los ramales. Entonces, quizás en aire comprimido los cálculos son un poco más al tanteo de prueba y error con respecto a calcular un sistema de bombeo. Ya vimos pues que es más común cambiar de diámetro. Bien, también pasa muy común, y eso no lo vimos cuando vimos cálculos a mano. Esta distribución, así como la tengo yo, que tengo una tubería principal y salimos con varios ramales, es común, o mejor dicho, se le dice en campo distribución de pescado. Eso pues por la forma que tiene, una tubería principal y el montón de salidas. Ahora, esta distribución en cuanto a aire comprimido es una distribución poco eficiente, porque el aire comprimido para llegar a este punto, teníamos 6 PSI de pérdida. Para llegar a este punto, el aire comprimido tiene que pasar por toda esta tubería e ir generando pérdidas hasta llegar a este punto. Cuando, aunque yo trabaje lo más que pueda la diámetro de tubería, pero siempre tengo pérdidas muy altas, eh, lo que se hace, sobre todo para sistemas grandes, es que yo cierro por este lado de acá arriba, como haciendo un anillo. Vamos a poner un nodo por aquí. Vamos a poner como por aquí un nodo, aunque el tanque me va a quedar después. Vamos a ver, calcular, solo quiero ver si no se desconfiguró la pérdida que teníamos. Bueno, seguimos teniendo los mismos 6 PSI de pérdida, pero muchas veces cuando yo tengo sistemas muy grandes con demasiadas demandas, típico en naves de costura, por ejemplo, que podemos tener 500, 1000, 2000, 3000 máquinas de costura, a veces la distribución de aire comprimido con esta forma es muy ineficiente, entonces se acostumbra en esas naves a hacer un anillo alrededor de todo el sistema. Que eso sería, voy a hacerlo aquí, hacer un anillo o un loop, que lo podemos conocer como un loop, y cerrar el sistema. ¿Qué es lo que yo hago con esto? Pues yo le doy otra opción al aire comprimido para llegar al punto más lejano. Primero lo obligaba a ir por esta ruta, pero aquí tengo que ir pasando por estas T. Pero ahora sí, como lo dibujé, le doy la opción que para llegar a este punto el aire comprimido también puede venirse por esta ruta. Y de repente esta ruta pues tiene menos pérdida.
¿Qué distancia habíamos metido para hacer la prueba? 30, 60, 90. Voy a colocarle aquí 100 metros. Vamos a ver qué pasa. No me fijé qué diámetro lo dejé. 3 pulgadas, 4 pulgadas. Vamos a cambiarlo todo a 3 pulgadas y vamos a ver qué pasa con la pérdida. Recordemos que nos daba 6 PSI de pérdida. Vamos a probar ahora que hicimos el loop. ¿Qué pasa con la pérdida? Y este también es de 3. Vamos a correrlo. Y bueno, en lugar de 94 PSI de pérdida, ahora en este mismo punto, perdón, de pérdida, presión de llegada, ahora tenemos 95.9. Ganamos casi 2 PSI. Eso pues por hacer esta distribución que tenemos acá. Ahora, cuando son sistemas muy grandes, esa diferencia al hacer el loop es bastante determinante. Puede ser que sin hacer el loop yo tengo una pérdida al punto más lejano de 10 PSI, pero cuando hago el loop, a veces esa pérdida baja a 1 PSI o menos. Entonces, por eso es común que cuando vayamos a instalaciones de aire comprimido, veamos un anillo alrededor de toda la instalación y luego los ramales que cruzan de un lado del anillo hasta el otro lado del anillo o del loop. También el loop ayuda a distribuir las presiones, pero también ayuda a que la presión sea lo más uniforme posible. Muchas veces los problemas con aire comprimido es que cuando entran varias demandas al mismo tiempo, la tubería, hay un lapso de tiempo que se vacía, pudiésemos decir, que no le da chance al tanque pulmón de llenar la tubería a la velocidad que se está utilizando la demanda. Entonces pueden haber caídas de presión. Lo mismo también ocurre mucho cuando son sistemas muy grandes con demasiados puntos de demanda. Entonces lo que hace Loop también es lograr o mejor acumular aire, ayudándole al tanque pulmón a tener una oportunidad de respuesta más rápida y evitar pues esa caída de presión cuando muchas demandas entran al mismo tiempo. Entonces, esas son algunas funciones de lo que del funcionamiento de este loop. Voy a abrir, voy a abrir algunos ejemplos. Bueno, estos son algunos ejemplos que hemos hecho, que he hecho en el trabajo. Veamos este que está aquí. Bien, un circuito de aire comprimido yo lo puedo armar de diferentes formas, como el que estuvimos viendo ahorita, pero también yo puedo simbolizar el compresor como una presión de entrada, en este caso 100 PSI. Pero aquí lo que yo quería hacer era evaluar una distribución de aire comprimido, como lo teníamos ahorita, con distribución de pescado. Una principal como una columna vertebral y el montón de demandas. Y también hice un loop similar a lo que acabamos de hacer ahorita. Hice este cierre por acá, porque quería evaluar qué pasaba si yo hacía este cierre. Y si el material adicional y la mano de obra adicional por cerrar este loop se justifica reduciendo la pérdida de presión. Entonces, vamos a calcular y vamos a ver qué fue lo que pasó en esa ocasión que hicimos la prueba. Vamos a ver el punto más lejano. Bueno, salíamos a 100 PSI y el punto más lejano, en este, por ejemplo, estamos llegando a 98.46. Estamos teniendo 1.5 PSI de pérdida. Pero cuando ya lo cerramos, estamos llegando a 99.9. Es decir, que pasábamos de una pérdida de 1.5 PSI a 0.1 o menos de 0.1, 0.07. O sea que lo reducimos la pérdida a menos del 10%, menos incluso. Pasamos de 1.5 PSI a 0.07 PSI. Entonces, es una de las ventajas de utilizar anillos en sistema de aire comprimido. Ahora bien, ¿por qué no lo vimos cuando hicimos los cálculos a mano? Porque ya se complica bastante. ¿Cómo vamos a hacer cuando estamos calculando a mano? Decidir hacia dónde calcular la pérdida y decidir qué flujo va a agarrar hacia la distribución y qué flujo va a agarrar hacia el anillo. Entonces, es un poco, bueno, es muy difícil hacerlo a mano. Entonces, por eso en el ejemplo a mano utilizamos un ejemplo sencillo
de donde no tengo anillo. Pero ya en el software sí se simplifica bastante, entonces ya podemos hacer este sistema. También en aire comprimido, cuando ya se hace incluso aún más grande un sistema, aquí, por ejemplo, el aire comprimido tiene dos opciones de ruta, por la distribución o por el anillo. Pero hay muchas ocasiones de sistemas aún más grandes. Vamos a abrir alguna, a ver si este lo puedo abrir. Así como este. Este también pues fue en el trabajo. Aquí el aire comprimido, para llegar a este punto, tiene varias opciones. Puede agarrar, viene del cuarto mecánico, puede agarrar por este anillo, por acá, puede agarrar por el lado de abajo, puede agarrar incluso por acá y irse por un ramal, llegar a este punto y aquí llegar hasta este punto de acá. Ya tengo una gran cantidad de posibles rutas. Entonces, entre más grande tenga un sistema, el software va a tardar más en hacerlos, en calcular los resultados. Y él hace un cálculo por cada posible ruta y le va a llamar iteración. Aquí, por ejemplo, está haciendo una tercera iteración, es decir, que está calculando la pérdida por una, ya calculó las primeras dos rutas y ahorita está calculando la tercera ruta. Y dependiendo del sistema puede hacer hasta 100 iteraciones y pues eso puede tardarse hasta 1 hora. Entonces, cuando sea aire comprimido, sí, vamos a necesitar un poco de paciencia con los cálculos. Ahorita vemos que, bueno, solo utilizó 3 iteraciones. Y pues ya el cálculo me tiró el resultado. Y en este punto de acá, vamos a ver, hasta este punto yo tengo una pérdida de, estamos saliendo a 100 PSI y estamos llegando a 95.76. Estamos teniendo un poco más de 4 PSI de pérdida. Pero de repente si yo cerrase este sistema con un anillo que comience aquí, uno de estos tres, y termine acá, yo pueda reducir esta pérdida y en lugar de llegar a 95.7, de repente llegue a 97. Y eso se logra pues utilizando anillos o utilizando loops. Bien, ¿qué más? Creo que eso era lo último que quería mostrar. Aquí pues tenemos otra forma diferente de armar el cuarto mecánico, que armamos uno con 2 compresores, que teníamos una descarga a una tubería principal. Luego aquí yo le estaba diciendo a qué presión voy a trabajar el sistema, 100 PSI. Luego llegamos a este punto, a otra tubería principal, y entregamos a 2 secadores. Luego estos 2 secadores entregan también a la tubería principal, y de aquí pues pasa al tanque, y del tanque ya va a la distribución. Bien, entonces eso era lo último que quería que viéramos en cuanto a consideraciones en cálculo de aire comprimido. Bueno, había mencionado que iba a ser corto realmente hoy la clase, pero hoy quería hablar el concepto de cerrar en anillo un sistema de aire comprimido. En este cerramos al anillo aquí y mejoramos la distribución de esta zona. Y vamos a ver, por último, ya un sistema mucho más grande. Vamos a ver este. Ya este es un sistema mucho más grande que, bueno, hasta se traba el software y me cuesta manejarlo. Vemos que tenemos por acá, si se logra ver, un cuarto mecánico con 1, 2, 3, 6 compresores. Tenemos una distribución de varias posibles rutas del aire comprimido. Cada una de estas líneas, este es el anillo, todo este que está aquí, se traba el software, todo esto que está aquí es el anillo y todo esto son ramales intermedios. Quiere decir que aquí tiene una gran cantidad de posibles rutas del aire comprimido. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene una gran cantidad de posibles rutas y por cada ruta el software va a hacer una iteración. Y aparte de eso, él calcula también por cada demanda cuál es la caída de presión y cuál sería el punto más lejano. Entonces, si yo pongo a calcular este sistema, sí me va a llevar mucho más tiempo obtener el resultado. Por eso, sistemas grandes, vamos a tener que tener algo de paciencia con los cálculos. De repente, pues si es mucho, vamos a tener que irnos un rato, hacer otras actividades y regresar. Bien. Esto era lo último.
sé si hay alguna consulta adicional o consulta sobre el proyecto que están llevando. Y si no, pues terminaríamos y ya solo nos quedaría pues presentar los proyectos. Eh, Creo que les debo la segunda nota, que ya tratar de hacerlo más tarde. Y proyecto a entregar a más tardar el lunes. Todos los archivos también a más tardar el lunes. Revisamos el lunes y martes pues ya tienen la nota subida en el sistema de la universidad. Revisamos y cualquier observación pues, bueno, también si alguien va a hacer reposición tendría que ser también el mismo lunes. Bien, quedaríamos acá. No sé si hay algo más o alguna consulta que quieran hacer, comentario. Si no, pues terminaríamos la clase de hasta acá. Mire, yo tengo una duda. ¿Sí? En el día de ayer, usted antes de poner antes del compresor, editó el primer nodo. Sí. El primer nodo, ¿qué fue lo que le cambió? Vi que le puso 900 SCFM. Fue algo similar a esto. Es que yo tengo que decirle, bueno, cuando yo pongo las demandas, a lo mejor voy a abrir otro porque este está muy lento. Voy a abrir el que estaba trabajando ayer. Este. Yo aquí le pongo las demandas de cuánto flujo quiero que salga del sistema, pero Ujú. también tengo que decirle al sistema ¿Cuánto puede absorber? cuánto flujo va a entrar y tiene que coincidir. Bueno, si no coincide, lo que va a pasar es que la diferencia lo va a tomar de este tanque, pero realmente no es así. Realmente aquí solo es un punto de donde yo le digo qué presión es la que necesito en el sistema. Pero yo lo que tengo que decirle es cuánto flujo está tomando del exterior, del ambiente exterior, y que tiene que coincidir con el flujo que yo estoy entregando en los puntos de demanda. Entonces fue eso lo que hicimos. Y aparte de eso, realmente estos flujos tienen que coincidir tanto en las demandas como en el flujo de entrada, como en el seteo del compresor. Bueno, aquí está cerrado, pero tiene que coincidir con 900 pies cúbicos por minuto. Entonces, fue eso lo que hicimos. Lo que hicimos fue que decirle misma cantidad de flujo que toma del aire, misma cantidad de flujo que tiene que Sí, suministrar en la demanda. en ese aspecto ahí va a tomar usted el flujo total de las demandas, evaluando la coincidencia o sin evaluar la coincidencia. Ahorita lo tomé, o mejor dicho, lo hicimos considerando El el cien cien por por ciento. ciento porque dejamos todo abierto, pero digamos, si estas son demandas que difícilmente van a coincidir las cuatro, entonces yo vengo y digo, bueno, esta última demanda, no, vamos a dejar la primera mejor, porque así dejamos el caso más crítico hacia el final. Voy a decir que solo voy a considerar el 60%, no, sería el 75% del flujo. Ahora, si hago esto, vamos a ver qué pasa con el cálculo. Vamos a ver qué me dice el software. Uno siempre lo calculó, pero yo estoy poniendo 900 aquí de suministro y solo estoy requiriendo 750. Lo que va a hacer el software es que la diferencia me lo va a tomar del tanque. Entonces, si yo me coloco aquí, vamos a ver que ahí dice un flujo de 150 SCFM. Pero físicamente no es cierto, porque ahí realmente yo lo que tendría es solo una presión de descarga. Si esto fuese así, yo tengo que darle rediseñar y a esta demanda le tengo que cambiar a 750. Vamos a ver, vamos a calcular ahora. Para que no me despliega. Claro que no me despliega el menú. Qué raro. Ahí está. Y bueno, redondea ahí un poquito a 0.07, pero es casi cero. Y aquí ya sí sería correcto el cálculo. Tengo entrando 750 pies cúbicos a condiciones estándar y le estoy descargando los mismos 750 las demandas. Entonces Ok. así tendríamos que ir jugando ahí sí vamos jugando con las coincidencias. Ok, entonces,
Para nosotros hacer el cálculo en el software tendríamos que hacer así, tendríamos que hacer el bypass de las salidas. O solo podemos tomar el dato en el compresor sin manipular las demandas. El, a ver si lo entendí. Con el bypass de la salida se refiere a este loop. No, 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 digamos aquí, creo que acá en este aspecto, mira aquí. No Ajá. sé si, ok, en todas las demandas nosotros tenemos que hacer esto o solamente lo podemos manipular en el compresor. Digamos, si tenemos 900, si tenemos una salida de 75%, multiplicamos 900 por 0,75 y lo colocamos en el compresor. O Ah, tenemos que hacer que esos 900, esa salida de coincidencia cuadre con toda la salida. El loop. tiene que cuadrar las salidas con esta entrada. Ya, pa- En el compresor, vamos a ver, en el compresor yo lo pudiese setear, pero muchas veces tiro un error, digamos, yo puedo decir aquí que voy a setear mejor flujo. Vamos a ver qué pasa si seteo 750. A veces tira error. Vamos a ver si nos tira error a nosotros. No se puede resolver. Entonces, en este caso, tenemos que cuadrar las demandas de salida con las demandas de entrada y el compresor decirle que en lugar de setearlo a un flujo, mejor lo vamos a setear a un dar incremento una de presión. presión. Obviamente, pues el compresor tiene que crear una presión de 100 psi, o sea, un incremento de 100 psi. Y ahí pues ya Sí. podemos calcular. Bueno, Y ya podemos calcular. Bien, ¿qué más? ingeniero, le vamos a consultar sobre los datos de la selección del equipo. ¿Usted nos va a proporcionar algún catálogo o buscamos uno de cualquier comercio? Cualquier Se, marca. se puede usar cualquier marca, solo que entonces yo no subí catálogos de referencia, ¿verdad? No, de catálogo de compresores, no. Ni de compresores, secadores, ni solo de filtros, me parece que subió uno, pero solo era especificando qué era, tío, que era tal tipo, que era el otro. Sí, solo subí manuales técnicos, pero sí tenemos algunos por ahí. Vamos a ver, creo que puede ser que esté. Sí, Vamos, tiene sí, que aquí tenerlo está. porque hicimos la selección, correcto. Sí, es cierto. Están estos. Este es, creo que este es el secador. Sí, este es el secador. Este es, este es el compresor y el filtro. ¿Dónde está el filtro? Pero creo que sí dimos el ejemplo del filtro. No. Bueno, sí haría falta agregar un ejemplo de filtro por ahí. Entonces, pero sí lo voy a mandar. No sé si sale mejor al WhatsApp o subirlo a la plataforma, como sale mejor. Yo creo que lo podemos mandar a WhatsApp más práctico. El WhatsApp es más fácil, ¿verdad? Sí. Sí, voy a mandar esto todo ahorita porque no encuentro el del filtro. Me acuerdo que estuvimos viendo un filtro. Voy a mandar estos ahorita que terminemos la clase. Creo que era la guía norte, la guía norte, Norgen, creo que esa era, también de aire comprimido. Eso creo que era. Bueno, aquí están algunas recomendaciones sobre el tratamiento. Ah, aquí hay filtros. Sí, ahí están las Sí, aplicaciones y los glosarios, los tipos, más que todo. sí. Sí, ahorita ese creo que sí estaba en la plataforma, creo que lo han de haber bajado. Sí, Entonces eso solo sí. hacían falta los PDFs del compresor y el secador. Lo voy a mandar al WhatsApp ahorita que terminemos la clase. Bien. Ok. Bueno, entonces quedamos aquí. De ahí pues eh, al final pues estuvimos el grupo de compresores.
Bien, entonces terminamos y el lunes envío del proyecto. Ya les mandé el formato que yo la verdad había entendido mal. Yo pensé que se refería cuando me consultaban al ejemplo de un proyecto de una clase anterior, que ese sí lo había subido. Lo que no había subido el formato. Entonces había entendido mal, pero ahí lo mandé al WhatsApp. Bueno, antes de empezar la clase. Bueno, entonces nos quedamos aquí, ahí pues pendientes de clase bueno, tengo que terminar sobre la segunda nota y enviar los archivos el lunes. Bien, gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero, nos gracias. vemos, buenas noches.